Pedro Corso es prisionero político, vive actualmente en Miami, es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es una de las funciones, de las tantas que tiene y hace Pedro aquí en el exilio, y queremos conocer hoy sobre algunos detalles sobre su activismo, su vida política y su vida personal, además. Pedro, ¿prisionero político de qué? Bueno, yo al igual que muchos adolescentes en los años 60, enfrentamos el régimen totalitario de los hermanos Castro desde el principio. Ya en el año 1959, cualquiera podía apreciar en Cuba que lo que se había instaurado en la isla era una dictadura totalmente diferente a las que había padecido el país en el pasado. Como hemos conversado, hubo varios acontecimientos que marcaban el rumbo del gobierno de los hermanos Castro. Primero, nunca se restableció la Constitución de 1940, que era el postulado fundamental del proceso insurreccional contra el régimen de Batista. Después del doble juicio a los pilotos fueron juzgados en primera instancia. Cuando fueron absueltos por un capricho de Fidel Castro, por una decisión de él insólita, porque todos recordamos que Castro era un abogado, pues obligó que de nuevo estos pilotos y mecánicos aviadores que habían prestado servicios en el ejército de la República fueran juzgados por segunda vez y fueron severamente condenados. Después se produjo el incruento golpe de Estado organizado por Fidel Castro con el respaldo casi absoluto de la prensa de la época, y eso hay que destacarlo. La prensa, muchos periodistas, muchos periódicos en Cuba fueron cómplices de las muchas tropelías que la dictadura cometió desde el principio, porque o las alababan, como hacía el periódico Revolución, o simple y llanamente callaban ante lo que sucedía en el país. El golpe de Estado de Urrutia pues, fue seguido por la prisión de Uber Matos, el comandante Uber Matos, que fue a la cárcel por simple y llanamente denunciar la penetración comunista en el gobierno fidelista. Y por último, entre otras muchas cosas que harían esta lista interminable, pues tuvo lugar en noviembre del año 59 el conocido 10º Congreso de la CTC, que algunos llaman el Congreso de los Melones. ¿Por qué Congreso de los Melones? Porque era blanco por fuera y rojo por dentro. Ese Congreso de la CTC pues hizo que un organismo tan importante pasara al control total y absoluto de la dictadura y se convirtiera en otra correa de transmisión de las muchas que instrumentó a través de los años una dictadura que va a cumplir 60 años desgobernando el país, acabando y violentando de forma institucional los derechos humanos. Fui a la cárcel la primera vez, y fue muy poco tiempo, fue una noche, el 31 de diciembre del año 1959, el año del triunfo de la insurrección, el año en que desde mi perspectiva la República Cubana fue destruida por Fidel Castro y sus cómplices, esa jauría de perros rabiosos que integraban Ernesto Che Guevara, el propio Raúl Castro, Ramiro Valdés y también Camilo Cienfuegos. Esos 5 personajes fueron los que destruyeron nuestro país y en el 59 establecieron los fundamentos necesarios para ellos establecer en el país un control total que, como hemos comentado con anterioridad, se ha extendido por décadas. El grupo de estudiantes, que en aquella época en Santa Clara estábamos reunidos en varios centros de segunda enseñanza, pues expresábamos nuestro descontento por las cosas que estaban ocurriendo en el sector estudiantil. Rechazábamos la autoridad cada vez más creciente del movimiento 26 de julio y de los partidarios de esa agrupación en cualquier gestión estudiantil.
Y eso fue lo que determinó ese primer apresamiento mío, que te repito, estuve solo un día en la prisión porque fui excarcelado, fui liberado de la seguridad del Estado el 1 de enero del año 1960. Pasaste fin de año en la, pasé fin de año en la cárcel prisión. para preocupación de mi familia. Increíble. Y tenía 15 años de edad en ese 15 momento. 15 años, sí. 15 años de edad. Había cumplido... ¿Y el delito? Ninguno. Simplemente por desafecto, un delito que todos conocemos para el gobierno cubano que se ha ido repitiendo año tras año. El problema es que en Cuba no estar absolutamente identificado con las propuestas del gobierno, pues significa estar en contra. Y naturalmente yo no estaba identificado con las propuestas del gobierno. Pero se te acusaba de alguna expresión, de alguna propaganda, por sospechas, enemiga, actividades contrarrevolucionarias. Sospecha, por simple sospecha, sin orden de detención ni nada, te buscaron y te arrestaron. Nada. Así fue. Caramba. Entonces, continúa. Entonces, va pasando el tiempo y uno se va involucrando en movimientos políticos, varias agrupaciones como el Directorio Revolucionario Estudiantil, que dirigía Alberto Müller, como en la sección estudiantil del Movimiento Revolucionario del Pueblo, que dirigía Héctor Caraballo, y así, varias organizaciones, el Movimiento 30 de Noviembre, al frente del cual estaba un cubano que todavía está en la isla, que por suerte no fue a prisión, así que no es prudente mencionar su nombre. Y así conspiré en varias agrupaciones. Participé. Como por ejemplo, ¿qué agrupación puedes mencionar alguna? El MRP, el MRR, el 30 de noviembre, el Directorio. Todas eran anticastristas. Anticastristas que habían asumido la confrontación armada con la dictadura. Bueno, Pedro, este movimiento que hiciste al principio de la revolución, cuando te diste cuenta de que todo eso era un engaño, que iba camino al comunismo, todo ese tipo de cosas que los jóvenes de esa época inmediatamente se dieron cuenta de que eso no fue por lo que se luchó en Cuba. Tú te involucras en grupos de conspiración y fuiste detenido y llevado a la cárcel. Pero ¿cuál fue el motivo concreto de que te llevaran a la prisión? ¿Bajo qué justificación concretamente? Si lo había. Porfirio Ramírez era el presidente de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, en la Universidad de Santa Clara. Se había alzado en armas, a pesar de haber sido capitán del ejército rebelde, porque en la lucha contra Batista estuvo alzado en las montañas del Escambray, a donde retomó en agosto de 1960 para combatir la incipiente dictadura de los hermanos Castro. Fue capturado con varias personas más, llevado a juicio en el antiguo regimiento Leoncio Vidal, y él junto a otros 4 compañeros fue condenado a muerte y fusilado el 12 de octubre de 1960. Nosotros hicimos varias protestas en contra de la condena y por supuesto en contra de la ejecución que se realizó el propio 12 de octubre. Eso nos traumatizó y eso nos marcó en gran medida y nos convencimos, si es que quedaba alguna duda, yo particularmente no la tenía, lo confieso, nos convencimos que con la dictadura no había espacios de carácter político y que había que combatirla con los recursos que se tuvieran a las manos. Eso ocurrió estando nosotros, me refiero cuando hablo de nosotros al grupo con el que yo militaba, estando trabajando, conspirando en el Directorio Revolucionario Estudiantil. Después, cuando se produce Playa Girón, pues hay una serie de procesos de reorganización porque mucha gente se decepcionaron por lo que aconteció, el resultado de la expedición de la Brigada 2506. Esas personas se decepcionaron, algunas vinieron para acá, para Estados Unidos o para otros países, otros se alejaron de la conspiración y un grupo permanecimos conspirando y pasamos a formar parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo,
que dirigía Héctor Caraballo. Ahí realizamos también nuevas actividades, hicimos varios actos de protesta, cumplimos algunas operaciones de carácter urbano y seguimos respaldando, quizás de una forma más intensa, a las guerrillas del Escambray, que en esa época estaban sometidas a ofensivas de carácter militar muy amplias, muy fuertes, que realmente fue quebrando indiscutiblemente la resistencia, no por la falta de coraje. ¿Cuántas personas habían en el Escambray en ese momento? En ese momento, que tú supieras que... es difícil darte un cálculo. Sí había varias unidades guerrilleras, habían varias unidades guerrilleras. Es más, en los días previos a Playa Girón, se alzaron varios grupos, ignorando de que iba a producirse el desembarco. Y después de Playa Girón, a pesar de la derrota de la expedición, se siguieron alzando más personas. Porque estos eran hombres que estaban verdaderamente comprometidos en la lucha por la democracia. Y eran hombres, muchos de ellos, que lucharon al principio a favor de la revolución, la supuesta revolución de Castro, y hombres que se viraron, ¿no? Después en contra, sí, cuando vieron el camino, el rumbo equivocado de la supuesta revolución. Si me permites una digresión, en base a los estudios que hemos realizado en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, la mayoría de los líderes que enfrentaron la dictadura de los hermanos Castro habían participado, y eso está comprobado históricamente, habían participado en el proceso insurreccional contra Batista. Es más, la mayor parte de las organizaciones que se prepararon y se fundaron en los primeros 2 o 3 años de la revolución, todas, salvo muy contadas excepciones, se identificaban con el término revolucionario, porque todos estos hombres y mujeres entendían que Fidel Castro había traicionado a la revolución. Entendían que ellos sí eran revolucionarios y que por lo tanto cualquier organización, cualquier agrupación que se gestara, debían ellos llamarla revolucionario. Por eso tenemos el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, Rescate Revolucionario, Unidad Revolucionaria y por ahí. Muchas organizaciones que realmente eran revolucionarias. Porque bueno, en mi tiempo, cuando también hacíamos las conspiraciones, nosotros le llamábamos a los que se llamaban revolucionarios en el régimen, le llamábamos involucionarios. Entonces establecíamos la diferencia entre revolucionarios y también contra los involucionarios, que eran ellos en realidad. Entonces eran realmente reacciones que surgían espontáneamente a consecuencia de la involución que ellos querían imponer. Entonces eran los verdaderos revolucionarios, es lo que yo interpreto, ¿no? De acuerdo a tu palabra. Ya yo había vuelto a caer preso por breves horas, fue en esta ocasión, que fue en los días de Playa Girón. El día que terminó Playa Girón, el 19 de abril, pues fui arrestado y varias horas, porque el individuo que me acusó, increíblemente, cuando nos pusieron en careo, él se retractó y se echó a llorar. Cuando yo me molesté y le dije que era un cobarde y que estaba mintiendo. Entonces me soltaron, me escarcelaron en esa ocasión. Seguí, por supuesto, conspirando hasta que en el principio del año 64, finales del 63, fui arrestado definitivamente y sancionado a prisión. Las acusaciones fueron varias, pero todo quedaba recogido en un término muy utilizado por la dictadura, que era atentados contra la seguridad del Estado. En esa figura delictiva estaba incluida todas tus actividades y cualquier otra que a ellos se les ocurriera. Entre la acusación general, que no digo que haya sido cierta, porque yo no estuve involucrado en nada de eso, había un atentado en la Input, una fábrica que habían hecho en Santa Clara de artefactos electrodomésticos, pero en mi opinión eso fue una trama creada por la dictadura porque fueron apresados un grupo de jóvenes que trabajaban en un instituto tecnológico en la ciudad de Santa Clara.
varias acusaciones, un supuesto atentado a Ernesto Che Guevara, en fin, un montón de cosas, asistencia a los grupos guerrilleros, actos de sabotaje contra el régimen, un montón de acusaciones que la inmensa mayoría de lo que ellos decían era mentira y formaba parte de ese entramado imaginario de la dictadura para condenar a largos años de cárcel a las personas y así alejar y meterle miedo a toda la población para que nadie se sumara al proceso. En mi arresto en Santa Clara, donde permanecí varios meses, no sé si es de interés, pero tuve una experiencia que creo que muy pocos presos han tenido. Cuando era trasladado de la ciudad de Cienfuegos en un avión para ir para Isla de Pinos, mi padre, que estaba preso en ese momento ya, se bajaba del avión. ¿Los mismos motivos? No, mi padre estaba preso hacía varios años. Mi padre había sido oficial del Ejército de la República y había sido condenado a años de cárcel por el régimen en los primeros meses del triunfo de la Revolución. Entonces, ¿eso te afectó ideológicamente, psicológicamente para hacer tus conspiraciones? No creo porque mi lucha contra la dictadura no tuvo nada que ver con reivindicaciones de carácter político. Me atrevería a asegurarte que no es que no creo, me atrevo a asegurarte que no. No había relación de una cosa con la otra. Por supuesto que estaba afectado por la prisión de mi padre, pero entre mi padre y yo no había afinidad ideológica ni afinidad política. Yo era un muchacho cuando mi padre fue a prisión. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años. 15 años, sí. Y no teníamos afinidad política en un tipo. Yo estaba en la corriente de pensamiento de la mayoría de los jóvenes que no gustaban que Batista hubiera dado aquel golpe de Estado innecesario, que no gustaban del régimen de Batista, pero que tampoco gustaban, rechazaban todavía con más energía lo que estaba haciendo Fidel y Raúl Castro a partir del 1 de enero del 59. Me encuentro en la casa de Pedro Corso. Es bueno que los espectadores conozcan de qué lado está el entrevistador y así tener una idea de dónde nos encontramos. En su casa de Miami, muy bonita, muy acogedora. Muchas gracias. Con muchos libros. Los espectadores pueden ver lo bien decorada que está. Aquí Pedro vive con su esposa, con su actual esposa. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta para después hablar de la vida personal de Pedro. Pedro, me interesa conocer sobre el juicio que te hicieron. ¿Cómo fue el proceso y cómo fue la condena? Ismael, me has hecho una pregunta que me ha movido, como hubiera dicho Ernest Hemingway, me ha movido el piso. Nosotros éramos todos estudiantes. El mayor de nosotros tenía en el momento en que caímos presos esta última vez 22 años. Yo tenía a la sazón 19, si no me equivoco. Nos pusieron la causa del lápiz. ¿Por qué? Porque éramos todos estudiantes. Nos metieron en el edificio de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Santa Clara, donde había muchos alzados ya en proceso de investigación y donde realmente, si me permites otra digresión, allí, en Seguridad del Estado, no es una dependencia judicial, eran procesados y condenados a muerte los hombres que se habían alzado en armas contra la dictadura. A los hombres allí nos daban un número cuando llegábamos. Pero cuando el gobierno tomaba la decisión de fusilar a alguien, se lo comunicaba en la mañana del día de su ejecución. Te llamaban por tu número y te hacían una simple pregunta que era la sentencia a muerte. Te preguntaban y te decían, Ismael Zambra, 520, un ejemplo. En caso de que tengas un accidente, ¿a quién le entregamos tus pertenencias? Ese era el formalismo
para decirte que estabas condenado a muerte y que en pocas horas ibas a ser ejecutado. Esto fue antes de mi juicio. Esas experiencias allí eran muy duras, muy duras. Yo recuerdo cuando llegué, porque yo fui detenido en La Habana y estuve en la seguridad del Estado en Villa Marista varios días. Cuando fui trasladado de La Habana a Santa Clara, que llegué al G2 de Santa Clara, me encontré con un guerrillero del Escambray, Elías Borges, hermano del comandante guerrillero Maro Borges, que tenía 14 disparos en su cuerpo. Aquel hombre se movía arrastrándose en una carretilla. Junto a él estaba Raúl García, el Quechole, también de la guerrilla de Maro Borges, que al igual que Elías Borges, había resultado herido en 2 o 3 partes de su cuerpo en el último combate que habían sostenido, donde 11 de sus compañeros murieron. ¿Imaginas cuántas balas se dispararon y cuántos heridos y muertos debió haber habido de ambas partes para que una sola parte, en este caso la de los alzados, tuvieran 11 bajas mortales? Pero bien, estos son episodios que para poco más que un adolescente, 19 años, eran episodios bien traumáticos. Pero lo más doloroso de todo, lo más inolvidable de todo, era cómo se condenaba a muerte a aquellas personas. Pero aún más impresionante era la forma, era el coraje con el que aquellos hombres aceptaban la sanción a muerte y se desarrollaban el día de su ejecución. Mariano Soriano, que fue el primer hombre que vi partir al paredón, y por eso uno de los documentales que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se titula Yo los he visto partir. Este documental recoge la historia de Mariano Soriano, en parte, uno de los testimoniantes así lo cuenta. Mariano Soriano, a quien le habían comunicado ese día de que iba a ser ejecutado de la forma que antes te describí, era el que repartía el almuerzo y la comida en el pequeño pabellón de presos. Recuerdo que aquel día había frijoles colorados, arroz blanco. En seguridad del Estado daban muy buena comida. Arroz blanco, o por lo menos a mí me gustaba. Plátano maduro sancochado. Que es la comida que comían ellos, ¿no? O más, o mejor que eso. No sé, pero daban buena comida. A mí me gustaba. Y carne rusa, que yo soy uno de los pocos cubanos que les gustaba la carne rusa. ¿Y ¿en qué año fue eso exactamente? Eso fue en el año 64. Que todavía había una economía, como se dice, de almacén, de las cosas que almacenaron de la época anterior. Del pasado, sí. Entonces, Mariano Soriano ese día, a pesar de estar condenado a muerte, siguió repartiendo la comida. Oye. No dejó de hacerlo. Oye. Recuerdo que Matías Dreque Bernard, compañero de causa, un gran amigo, estábamos juntos sentados y Matías Dreque Bernard y yo le dijimos a él, a Mariano Soriano, cuando él nos trajo la comida, que no íbamos a comer. Y él dijo que ustedes no van a comer con la edad que tienen ustedes. Te estoy hablando de un hombre que tendría 27, 28 años. No. Aquí hay que comer. Al que van a fusilar aquí es a mí. Ay, al que van a romper a mí, aquí es a mí. Y yo voy a comer. Así que como ustedes no van a comer. Imagínate. Ante esa situación, Matías y yo comimos. Pero lo impresionante de Mariano Soriano fue que comió, repitió lo que nosotros decimos en el presidio, reenganche. No sé si recuerdas la palabra. Sí. Reenganchó. Terminó, fue al baño y se lavó la boca. Oye, eso. Y dijo, bueno, ya estoy listo, muchachos. Cuando esta gente me venga a buscar, ya estoy listo para irme. Oye, los espero allá. Algunos de ustedes seguirán mis pasos, pero siempre hay que portarse con coraje y demostrarle a esta gente que no le tenemos miedo, ni a ellos ni a la muerte. Eso no lo podré olvidar nunca. No, nunca. Eso es jamás, muy fuerte, jamás. Un fuerte testimonio que está dando. Jamás podré olvidar eso. Entonces, del G2 de Santa Clara nos llevaron para la cárcel de la misma ciudad. Nos celebraron el juicio, que como te decía, nos decían la causa del lápiz porque todos éramos estudiantes. Y en aquella época
el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos era particularmente activo. Estaba el subsidio soviético y la dictadura dilapidaba su dinero, invitando a numerosos estudiantes latinoamericanos y estadounidenses. Y al juicio nuestro se personó un grupo de estudiantes puertorriqueños que nos empezaron a pedir paredón. Estamos hablando de estudiantes que están presenciando un juicio a otros estudiantes. Mira hasta dónde llegó la fiebre y el odio que la dictadura sembró en todo el hemisferio. Nos gritaron paredón. Bueno. Paredón, ¿qué significa paredón? Paredón, para lo que no sabe. A fusilar, que fueran fusilados. Fuéramos fusilados. Hay que recordar que ese era asesinado, porque eso eran asesinatos, los paredones de fusilamiento. Muy bien descrito, Ismael. Hay que recordar que esa fue una consigna de la dictadura. Paredón, paredón, paredón. Y que el periódico Revolución, que dirigió Carlos Franqui en sus años más cruentos, sacaba titulares de 6 pulgadas que decían paredón para los gusanos. Eso son situaciones que dolorosamente un amplio sector del pueblo cubano. Una amplia, como decimos nosotros, una amplia manipulación del pueblo. Una amplia manipulación del pueblo por la habilidad de manipular de la dictadura, pero a la que muchas personas se prestaron voluntariamente. Porque en gran medida lo que hemos pasado como pueblo es responsabilidad nuestra, no es de más nadie, por nuestra falta de espíritu crítico, nuestra falta de capacidad de decir no. Y si, como decía el apóstol José Martí, aunque en momentos de crisis pocos hombres tienen el decoro de muchos hombres, en esos años se apreció que una buena parte del pueblo de Cuba perdió el decoro. Y lo digo no como una crítica destructiva, lo digo como un elemento a tener en cuenta para el futuro de nuestro país, que tenemos que asumir nuestros compromisos y no podemos perder nuestra soberanía personal, ni dejarnos ganar por consignas, ni por manipulaciones de ningún autócrata. ¿Y el juicio? ¿Cómo fue? Bueno, el juicio quedó concluso para sentencia, como es habitual. Mi sentencia, junto a la de otros compañeros, llegó a 20 años de cárcel. Poco tiempo después, fuimos trasladados para Isla de Pinos. Te conté la experiencia con mi padre, que regresaba de la prisión de Isla de Pinos. Allí nos vimos, en el aeropuerto de Cienfuegos. No pudimos saludarnos. Él me gritó, como a unos 100, 200 metros de distancia, ¿qué pasó? Yo le dije, nada, preso. Y me dijo, bueno, pues, a portarse como hay que portarse. El viejo era un hombre de mucha integridad, de mucho coraje, y murió aquí en el exilio, lamentablemente, hace ya 21 años. ¿Su nombre? Pedro Martín Corzo Alemán. Pero era un personaje muy singular. Aquí los compañeros de presidio lo recuerdan por su constante participación y militancia, y por su voluntad, a pesar de la avanzada edad que tenía, de no cejar nunca en la lucha contra la dictadura. En Isla de Pino es de imaginar la cantidad de experiencias y vivencias que allí tuvimos, en el tristemente famoso plan de trabajo Camilo Cienfuegos, donde fueron asesinadas varias personas, donde muchos compañeros murieron en huelga de hambre, porque son conocidos emblemáticamente. ¿Dónde fue el juicio? El juicio fue en Santa Clara, en la audiencia de Santa Clara. ¿Y de ahí te trasladan para Isla de Pino? No, de ahí fuimos para la cárcel, que estaba frente a la audiencia, la prisión de Santa Clara estaba frente a la audiencia. Ahí estuvimos 2 o 3 meses más, hasta que nos trasladaron para Isla de Pinos. ¿Recuerdas alguna anécdota que nos puedas contar de lo que pasó en el tiempo que estuviste prisionero en Isla de Pino? Isla de Pino fue la misma cárcel donde estuvo Castro después del asalto a Cuartel Moncada. Sí. Es casi algo irónico, ¿no? Donde él decía que su prisión era como estar en el paraíso, en una de las cartas que él escribe. Es que él estaba en el paraíso. ¿Qué pasó? Él estaba en el paraíso porque él tenía un pabellón para él solo.
donde él se cocinaba a voluntad y tenía todos los lujos y todos los beneficios de la prisión política que se le confería a un preso político en los regímenes cubanos de orden no constitucional, porque la constitución había sido violada por Batista, pero en el orden político no totalitario. El trato a los presos políticos cambió por completo cuando Fidel Castro asume el control del país. Los presos políticos siempre habían disfrutado de ciertas ventajas, de ciertos privilegios que desaparecieron en cuanto Castro llegó al poder. Castro fue beneficiado por una amnistía, de los años que fue condenado a prisión por un ataque donde murieron a un cuartel militar, donde murieron muchos hombres, ¿no? Y fue beneficiado por una amnistía de un dictador, supuestamente de un hombre que violó la Constitución, Fulgencio Batista. Y ¿Castro dio alguna amnistía después con sus prisioneros políticos? Bueno, amnistía como tal, que yo sepa, el término legal, yo no soy abogado, no sé si es el adecuado, pero sí producía periódicas excarcelaciones. En los años 70, después del fracaso de la zafra de los 10 millones, o previo a la zafra de los 10 millones, estoy confundido porque han pasado muchos años, ellos decidieron aplicar una legislación que se llamó la cuarta. Aquellos individuos que hubieran cumplido la cuarta parte de su sentencia, que no estuvieran... Bueno, eso no es una amnistía, Pedro. Esos son beneficios que se obtienen en la prisión y que eso es internacional. Libertad condicional, Sí. reeducacional, todo eso, ¿no? Pero yo me refiero a una amnistía vas fuera de la cárcel porque no queremos más prisioneros políticos. Eso fue lo que hizo Batista con el grupo de 26 de julio que atacaron el Moncada. Eso Castro, yo tenga conocimiento, Castro nunca dio amnistía. A los presos políticos al menos. Sí. En el caso de Batista, después que dio el golpe de Estado, pues Batista quería hacer elecciones libres y por eso decidió comenzar con amnistía a los supuestos prisioneros políticos. Hay que recordar que violentos, porque hay que diferenciar prisioneros políticos que usaron la violencia, atacando un cuartel y matando gente, a prisioneros políticos actuales en Cuba, donde muchos de ellos están por haber expresado alguna idea, en desacuerdo con el régimen, etc. Entonces vamos a diferenciar eso y queremos que los oyentes también y los espectadores hagan esa diferencia. Entonces, en el caso de ustedes que estaban en la prisión, jóvenes de 15, 19 años, era un promedio de edad, ¿no? Jóvenes, a esa sentencia de 20 años, ¿qué sintieron ustedes en ese momento cuando se vieron bajo esa sentencia cruel a jóvenes que eran menores de edad, casi? Porque bueno, 19 años me dijiste, ¿no? 19. Bueno, habían cumplido recientemente la mayoría de edad. Pero jóvenes al fin, con futuro y esperanzas por delante. 20 años en prisión. Mira, eso cae. Y en comparación, cuando tú oyes 20 años de prisión, sabemos que incluso en los presos políticos actuales han habido sentencias hasta de 28 años, solamente por ser periodista independiente, como pasó en la Primavera Negra. En este caso, en comparación con lo que Castro fue sentenciado a 15 años de prisión por atacar un cuartel, es algo irrisorio, algo ridículo. Con la secuela del ataque que murieron decenas de personas. Entonces, basado en eso, ustedes reciben la noticia, la sentencia del tribunal, 20 años de prisión. Eso es un promedio. Porque algunos fueron condenados por más o por menos. Explícame eso. En este caso fueron las mayores condenas, fueron a 20 años. A 20 años. En otras causas, la condena eran 30 años por lo regular. 30 años por lo regular. Entonces, fueron misericordiosos. Dirían esos estudiantes que estaban allí presentes. Exacto. Entonces, ¿qué tú sentiste en ese momento cuando tú, joven, con un futuro por delante, lleno de esperanza y de vida, dices, tengo que pasarme 20 años en la cárcel? Mira, y perdona por lo del catarro, nosotros nunca pensábamos que íbamos a estar 20 años presos. Teníamos fe, mucha fe, que la dictadura iba a ser derrocada. Nunca lo pensamos, nunca lo creímos. Teníamos fe en eso, porque en la calle se seguía luchando y había una situación internacional que era muy crítica a la dictadura. Por supuesto que nos conmovió
profundamente, pero teníamos confianza en el futuro, de que no íbamos a cumplir esos años, no porque nos fueran a escarcelar, sino porque la dictadura iba a ser derrocada. Lamentablemente nos equivocamos, desgraciadamente. Bueno, Mino, quiero que tú sepas que eso también me pasó a mí. En mi sentencia de 10 años de prisión, por solo ser acusado de propaganda enemiga, la figura delictiva que ellos llaman escribir o expresarse alguna idea o expresar alguna idea contra la dictadura. Yo pensé también así, no, yo no voy a pasar 10 años en prisión, esto está en los albores, en los últimos días del presidio. Y mira, ahora todavía lleva 60 años, porque eso fue después después del colapso del comunismo, cuando ya el mundo escuchaba. 89-90. 89-90. Exactamente en el 92 caímos también prisioneros, por eso que te expliqué de propaganda enemiga, que fue simple propaganda, regar panfletos criticando las supuestas elecciones en Cuba con un solo partido y un solo candidato. Y eso es lo que expresábamos nosotros. Bueno, ¿cómo qué elección es esta? ¿Para elegir a quién? Entre A y A no hay elección. Un solo partido y un solo candidato. La única acusación concreta que tenían ellos en contra nuestra, todo lo otro era acusaciones circunstanciales. La única prueba concreta que ellos tenían en contra nuestra era un periódico que nosotros editábamos. Ya ves. Que se llamaba Adelante. Pedro, ¿cuántos años cumpliste de prisión de esos 20 años a que fuiste sentenciado? Bueno, salí de la cárcel en el año, ahí estoy siempre confundido, 70 o 71. Viví en mi ciudad natal, en Santa Clara, por 10 años. Mi hija nació en Cuba. Salimos para Venezuela en el año 1981, gracias a las gestiones realizadas por varios amigos, Joaquín Mesollada, Héctor Caraballo, Pedro Pérez Castro, varios amigos hicieron gestiones. Salí para Venezuela y aquí otros amigos recogieron el dinero suficiente para el pasaje, para mí, para mi esposa y para mi hija. Salimos para Venezuela y viví en Venezuela 11 años. La experiencia en Cuba, en los años que estuve, los 10 años que estuve en la calle en Cuba, en Tacherí para el exterior, fueron también dolorosas, porque eras un ciudadano de segunda, por no decirte de tercera. Recuerdo que... ¿Fuiste solo a la prisión? ¿Fuiste solo a la prisión? ¿De los tantos que habían contigo, estabas solo en la prisión de tu grupo o todos estaban juntos? No, casi todos estábamos juntos. Estaban juntos en un gran pabellón. Fuimos sancionados, no, era Isla de Pinos. Fuimos para diferentes circulares. Por ejemplo, yo fui para una circular con Héctor Guerra Roche, ya fallecido, un excelente compañero. Rafael Rodríguez Quesada y Matías Dreque fueron para la circular 4. Y así nos distribuyeron en varios edificios diferentes. Pero estaban todos los prisioneros políticos juntos. Sí, en esa época sí. Y también eso, porque siempre tengo que hacer la comparación, que cuando Castro cae con su grupo prisionero, pusieron a todos los prisioneros políticos juntos con él, cerca en la misma prisión, pero con mejores condiciones de vida, ¿no? No, los prisioneros de Castro, los compañeros de Castro del Moncada, Ajá. Ellos fueron a un pabellón como tal, que era un pabellón de enfermería. Y ahí estaba. Con todas las comodidades que puedas imaginar. Y Castro tenía una celda para el sol. Una especie de apartamentico. De apartamentico con todas las condiciones. Con todas las condiciones. Sí, sí, por eso él decía que estaba como con las habitaciones como las habitaciones del Hotel Nacional de La Habana. Bueno, él comparaba con las habitaciones. Es posible. Sí, dice, voy a limpiar la habitación con cloro, no sé qué cosa, y no hay recuento, no hay nada, no me molestan para nada. Esto es paraíso, no me envidian. Para un tipo que era un vago. Decía así, no me envidian. Para un tipo que era un vago, que no quería trabajar. Que no trabajaba, que esas cosas nunca se han dicho, si se han dicho, no se han dicho bien. Entonces tú, con el resto de tu grupo, estaban unidos. Es bueno hacer una comparación porque después, posteriormente, él nos reconoce prisioneros políticos en Cuba, en su 30 después de toda esa etapa donde sí se reconocían, tenían uniformes diferentes los prisioneros políticos.
En el caso de nosotros, pues entonces éramos presos comunes y vestíamos el mismo uniforme de los prisioneros comunes. Es otra gran violación. Y éramos tratados como presos comunes, como delincuentes. Y sin embargo éramos muchos escritores, intelectuales que estábamos en la prisión por haber expresado periodistas independientes y ahí mezclados con los prisioneros comunes. Pero en ese tiempo ustedes estaban juntos. Tenían todos los prisioneros, eran prisioneros políticos. Sí. Él le denominaba prisionero político. No. La dictadura nunca ha reconocido la prisión política. Nunca la ha reconocido. Entonces, ¿cómo lo llamaban ustedes? No, reclusos. Reclusos, no contrarrevolucionarios. O contrarrevolucionarios, contra los poderes del Estado. CR. Pero el carácter político, como tal, preso político, nunca lo reconoció. Nunca lo reconoció. Nunca lo ha admitido. Nunca lo ha admitido. Entonces, sales de la prisión con 27 años. 28 años. 28, 29. No sí, recuerdo, calculando, sí. Más o menos. Me dicen que te casaste en prisión. Me casé en la cárcel. Te casaste en la Me cárcel. casé en la cárcel. Cuéntame sobre esa vida personal que pudiste hacer. Bueno, esa es una experiencia también a contar. Me casé en la cárcel. Mi novia tenía 18 años. Era 1 o 2 años más joven que yo. Lourdes Agüero Montero. ¿Era tu novia desde antes de caer prisionero? Sí. Eso es bueno aclararlo. Y una mujer de mucha entereza moral, de mucha fortaleza. Es decir, que tu novia no te abandonó. No. Siguió a tu lado y no solamente eso. Todo el tiempo. Que hicieron matrimonio. Todo el tiempo. Entonces, continúa. Sí, continúo. Entonces, me casé en la cárcel. Cuando salí de la cárcel, pues tuvimos una hija, mi hija Natasha, que hoy ella tiene 3 niños. Vivimos en Venezuela poco más de 11 años. Nos fue muy bien en Venezuela. Venezuela fue un país muy generoso con los cubanos. Y la deuda de gratitud que tenemos los cubanos, al menos yo, que pasamos por Venezuela, es muy grande. Vine para Estados Unidos. Venezuela de ese tiempo, de esa época. La Venezuela democrática, sí. La Venezuela democrática. Vine para Estados Unidos en el año 92, ya separado de mi esposa. En esto, pues, nosotros nos separamos por decisión mía, no por decisión de ella. Y vine para acá, para Estados Unidos. Unos meses más tarde, vinieron para acá, que mi esposa, que todavía era mi esposa en ese momento, no estábamos divorciados todavía, vino para acá y mi hija también. ¿Para Miami directamente? Sí, para Miami vinieron directamente, sí. Y aquí hiciste nueva familia. Aquí, años más tarde, me casé con mi actual esposa y lo digo públicamente, yo he sido un privilegiado. He estado casado en 2 ocasiones en mi vida y mis 2 compañeras han sido 2 mujeres formidables que me han respaldado en todo momento y en todas circunstancias. Respaldo moral irrestricto. Ideológico. Moral, ideológico, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Entonces eres un hombre afortunado. Yo he sido muy afortunado. Sí, porque una de las grandes tragedias de Cuba son a veces en los matrimonios diferentes ideologías y muchos llegaron a separarse por eso. La mujer pensando que Castro era bueno y el hombre conspirando. Yo me separé de mi primera esposa por mi manera de ser. Yo no soy una buena persona o no era la mejor persona en el ámbito conyugal. Hoy soy un angelito, pero no era la mejor persona en el ámbito conyugal y me separé. Pero sí te puedo decir con mucho honor, con mucha satisfacción, que mis 2 esposas, mi actual esposa, Luz Martínez, yo hago lo que yo hago en gran medida por el apoyo y el respaldo que ella me brinda. Porque es una mujer muy aguda, de muchas luces, muy capaz, que se percata de situaciones que yo no me doy cuenta y me refleja realidades que a veces yo no percibo. Me ayuda mucho. Yo le debo mucho a mi actual esposa, Luz Martínez. Para un activista político todavía, como decimos, activo en funciones,
con voluntad de seguir hasta el final de la vida, firme y convencido de sus ideas, como eres tú. Tener una mujer que te siga y que te apoye, es fundamental. y que eso es fundamental. ¿Sabes lo que decía Juan Domingo Perón? Ese déspota argentino pero como todo hombre, las personas a veces pueden ser malas, pero pueden tener ideas brillantes. Juan Domingo Perón decía que para él lo más importante era la paz doméstica. Que vinieran de afuera todas las guerras que se presentaran, pero que en su casa hubiera paz y tranquilidad. Y cuando tú tienes una esposa, y me imagino que en el caso de una dirigente política o una mujer que se mete en política, el esposo, cuando tú tienes un compañero o una compañera que te respalda un 100% en tu gestión, tienes la batalla, al menos tu batalla personal, está ganada. Y yo he tenido ese privilegio en las dos ocasiones, lo repito una vez más. ¿Cuándo tú comienzas a escribir? Mira, yo escribí en Cuba algunas cosas, pero no una novela como la que escribieron varias personas en Cuba. José Antonio Albertini escribió una de sus mejores novelas, en mi opinión, en Cuba y la sacó clandestinamente. Yo nunca escribí en Cuba sistemáticamente, escribía frases, comentarios, alguna que otra opinión en forma apretada, pero empecé a escribir con regularidad cuando llegué a Venezuela, que me dieron la oportunidad de publicar mi primer artículo en un medio de prensa, en el diario El Carabobeño. Me convertí en columnista regular del diario El Carabobeño y con el tiempo empecé a escribir también para el periódico El Mundo, un periódico de la tarde venezolano. De vez en cuando cooperaba con El Universal y con el periódico La Religión. En el Nacional nunca pude escribir. Hay que tener presente que un sector de la clase intelectual venezolana tenía grandes simpatías hacia el castrismo. Yo recuerdo con pesar, y lo comentaba hace unos días con mi amigo Alexis Ortiz, que lo conociste ayer, comentaba de que nosotros pedimos en una ocasión el Ateneo de Caracas para proyectar una película y nos fue negado el Ateneo de Caracas porque era una película en contra de Fidel Castro. Y es realmente vergonzoso y penoso ese tipo de situación, que todavía se produce. Todavía hay un número de intelectuales grandes que por las razones que sean siguen defendiendo la dictadura de los hermanos Castro. Escribía ya por años, publiqué en esos medios. En el año 92 decidí venir para Estados Unidos. 1992, sí fue en el 92. Decidí venir para Estados Unidos y al poco tiempo de estar aquí, junto con Saturnino Polón y Arnoldo Barona, montamos un periódico que llamamos El Observador Iberoamericano. El periódico duró varios años. Simultáneamente yo trabajaba en una emisora de radio, La Poderosa, y RHC Cadena Azul, con el doctor Salvador Leu. Y hacíamos ahí varios programas, por supuesto, de política. Pasó el tiempo, pasaron años y años, no tanto, pero sí pasaron unos cuantos, hasta que doy un viaje a Israel. Y en Israel tengo 2 o 3 conocimientos. Visito un museo que se llamaba el Museo de la Diáspora y visito otro lugar que se llamaba el Centro de la Memoria. No recuerdo con exactitud. Mi memoria no es la mejor del mundo, todo lo contrario. Y cuando yo aquí a Miami consulto con varios amigos, Rolando Borges, que para descanse, crear un instituto de la memoria histórica. Esto fue en el año 97. Ya mi padre había fallecido. Y algunas personas no les gustó la idea, no la encontraban importante porque creían que era más fundamental participar en organizaciones de lucha contra la dictadura, cosa que por supuesto es muy importante. La dictadura no puede descansar, hay que combatirla siempre.
Pero yo entendía de que a la vez había que recoger la historia y demostrar, antes de que desaparecieran los autores de nuestra época, o actores, como identifiquemos, había que recoger esa historia para demostrar que las primeras generaciones de cubanos, cuando triunfó la revolución, si muchos apoyaron y respaldaron la dictadura, otros muchos la enfrentamos y la combatimos. Me reuní con Enrique Ruano, Luis González Infante, José Antonio Albertini, Amado Rodríguez, José Fernández Vera, Lázaro Machado, Nicolás Pérez Díaz Argüelles, con un número grande de amigos y quizás Francisco Lorenzo, que en paz descanse también, con un grupo de amigos grandes. Nos reunimos y acordamos que sí, que era necesario, no, importantísimo, crear el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. El primer libro que sacamos, que lo escribí yo, se llamó Perfiles del Poder, una biografía política de Fidel Castro, Raúl Castro, Ramiro Valdés, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. De esos 5 personajes. El libro todavía me quedan como 3 o 4 ahí. Y después seguimos sacando libros míos y de otros autores, miembros del instituto. Por ejemplo, José Antonio Albertini sacó un libro, el único libro que existe sobre huelgas de hambre en Cuba. Que muy bueno el libro. Amado Rodríguez sacó un libro que se llamó Cuba, clamor del silencio, en relación a las cárceles cubanas. Y así fuimos sacando varios libros. Y Dolidia Daria sacó uno que se llama Escambray, se llama Escambray, que todavía nos quedan unos cuantos ejemplares, pocos, pero quedan algunos. Y fuimos sacando libros. Ramiro Gómez Barrueco hizo un calendario que se llamó el Calendario Negro del Totalitarismo Cubano, donde día a día vamos contando la fecha de los crímenes de la dictadura. Cuándo ocurrieron, la fecha, los acontecimientos, cómo fueron, de una manera muy sucinta. E iniciamos la producción de documentales. Hicimos documentales bajo la dirección de Luis Díaz y Pedro Suárez Tintín, ya fallecido también. El primer documental nuestro se llamó Al filo del machete. Después hicimos documentales con Luis Guardia, seguimos con Daniel Urdanibia y los últimos los hemos hecho con un cubano muy talentoso que vivió muchos años en España. Olvidaba decir que Daniel Urdanibia es mi sobrino, que vivió muchos años en España, Wenceslao Cruz. Tenemos en preparación uno que se llama Los cubanos combatiendo el comunismo en África, que es un grupo de cubanos que peleó en África contra Ernesto Che Guevara, cuando él estuvo allí en el Congo destacado. Y otros cubanos, que es poco conocido, la mayoría de la Brigada 2506, que fueron a Angola a combatir a los castristas en Angola. Y te repito, hicimos documentales, libros, pero para mí ha sido muy importante la cantidad de conferencias que hemos impartido. Nosotros hemos impartido más de 100 conferencias de la temática cubana, más de 100, que es un número, creo yo, respetable. Y hace 2 años iniciamos un ciclo de entrevistas que se llama Cuba, Encuentro con la Memoria, que lo pueden ver en la página del instituto, cubamemorial.net. Ahí están nuestros documentales y están también las conferencias. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo una sola hija y 3 nietos. ¿Dónde está tu hija? Vive aquí en Miami. ¿Qué hace tu hija? Bueno, en este momento ella no hace nada, ella estudió, pero con 3 muchachos tiene una carrera doméstica, me parece bastante complicada. ¿Y tus nietos? Mis nietos, la mayor tiene 16 años y los otros 2 son pequeñitos. Uno tiene 8 y el otro 7. ¿Cuántos años tienes? Yo, bueno, bastante, 75. Aparte de tu activismo, de tu trabajo en el instituto, ¿qué otra cosa haces? Bueno, yo trabajo. Yo no me he jubilado todavía, aunque ansío hacerlo pronto. Yo trabajo en Radio Martí. Yo soy periodista.
de eso vivo. Trabajo en Radio Martí, tengo un programa de televisión en el canal público que sale los domingos en WLRN sobre política internacional. Tengo una columna en el Nuevo Herald hace varios años. Soy vicepresidente del Pen Club cubano en el exilio y también formo parte de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio. Realizo algunas actividades y tengo un libro en preparación que se titula Castrismo. Y seguimos preparando conferencias. Has mencionado tus libros. ¿Cuántos libros en total has escrito hasta ahora? Tengo 14 libros escritos. Todos están en alguna medida relacionados con Cuba, pero algunos no son específicamente de Cuba. Aunque sí de la participación de Cuba, por ejemplo, tengo uno que se llama La subversión totalitaria en América Latina, que es como la dictadura de los hermanos Castro ha impulsado la subversión antidemocrática en el hemisferio. Otro, el espionaje cubano en Estados Unidos. Pero hay libros netamente sobre Cuba, como La porfía de la razón, Perfiles del poder, Los pueblos cautivos, escrito junto con Amado Rodríguez e Idolidia Daria. Hay otro libro también que no tiene nada que ver en términos fundamentales con Cuba, pero sí indirectamente, que es sobre Ernesto Che Guevara, sus frases, sus comentarios, etc. Pedro, tu organización, el Instituto Cubano, el Instituto Histórico Cubano contra el Totalitarismo, también ha realizado documentales, como por ejemplo un documental que recuerdo que fue bien profesional, el llamado Anatomía de un mito, dedicado al Che Guevara, a desenmascarar el mito del Che Guevara. Háblame de tus documentales. Nosotros tenemos, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, tiene producido 13 documentales. El primero, como te comentaba, se llama Al filo del machete, que dirigió Luis Díaz y Pedro Suárez Tintín. El último lo dirige Wenceslao Cruz y tiene que ver con un libro que publicamos hace varios años atrás, que se llama Cubanos combatiendo el comunismo en África. Y es que los testimonios que nos dieron esos protagonistas de la presencia de cubanos exiliados en el Congo belga y posteriormente en Angola, pues los testimonios recogidos en ese libro, como fueron grabados, están presentes en este documental que estamos produciendo, que tal vez se llame igual que el libro. Otros documentales que tenemos es Porfirio, dedicado al joven líder estudiantil, del cual hablamos durante esta entrevista, Porfirio Ramírez, que fue fusilado el 12 de octubre de 1960. También Boitel, otro líder estudiantil que murió en huelga de hambre, y Zapata Tamayo, un trabajador, un obrero, que murió también en huelga de hambre bajo la dictadura. Estos documentales de huelgas de hambre, donde dos destacados prisioneros políticos murieron en huelga de hambre, fueron inspirados fueron la base, perdona la digresión, fueron la base para que José Antonio Albertini escribiera su libro, quizás el único que exista sobre el tema en la bibliografía cubana, escribiera su libro Las huelgas de hambre en el presidio político cubano. Un relato muy crudo, donde entrevista antiguos huelguistas de hambre. Otro documental que tenemos que pesa mucho en el alma se llama Tributo a Papá, donde jóvenes mujeres relatan y describen cómo fue la pérdida de su padre y cómo la dictadura los trató a partir de que su padre fue ejecutado, murió en combate o simplemente desapareció, como la dictadura indica.
Te repito, son muchos los documentales y a cada cual, pues, le hemos dedicado un gran esfuerzo. Quizás uno de los más emblemáticos sea Desplazados y Pueblos Cautivos, que trata sobre los miles y miles de cubanos que fueron desplazados a la región pinareña donde se encuentran los conocidos andinos. Lo interesante de estos documentales de que tú nos hablas, Pedro, es que son testimonios, reflejan hechos concretos de personas protagonistas que lo han vivido. No que lo contaron, no que es una ficción, fehacientes testimonios de la realidad. Por eso pienso que tienen mucho valor y mucha importancia recoger estas historias en estos documentales. ¿Cuál de estos tú recomendarías? Por lo menos dime 3 para que los espectadores puedan ir inmediatamente y localizarlo, que reflejen realmente algo intenso, convincente y que demuestre la realidad de Cuba. El primero que yo recomendaría es Porfirio. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones pueden apreciar en Porfirio cómo hombres y mujeres que habían combatido el régimen de Batista rápidamente enfrentaron la dictadura de los hermanos Castro. Como un líder estudiantil de la Federación Estudiantil Universitaria, el presidente de la FEU de Santa Clara, de la Universidad de Santa Clara, fue ejecutado y lo que eso provocó en el estudiantado santaclareño y también del resto del país. Después, recomendaría Boitel, otro líder estudiantil muerto en huelga de hambre, ya con el proceso político castrista un poco más avanzado. Seguiría con Zapata Vive, un obrero, un albañil que muere en huelga de hambre, que fue golpeado salvajemente por sus convicciones. Y por supuesto, no paso por alto, un documental que considero clave para tener una visión de conjunto de la situación cubana, que se llama Los Sin Derechos. Ese es un documental donde se habla de presidio, se habla de la calle, se habla de educación, se habla de arte, en fin, hay una visión muy panorámica de lo que es Cuba y de lo que es Cuba desde hace 60 años penosamente. Para un luchador como tú, que ha vivido intensamente una vida en prisión, en tu juventud, que has continuado en la lucha por lo que crees justo y por lo cual sufriste una condena, un hombre que ha vivido intensamente su vida y que no desmaya, continúa y seguirá luchando de acuerdo a lo que hablamos, me dices, eso es realmente valorable. Es una actitud, diríamos, viril, de a pesar de que es un trabajo extra que hace, porque no vives de esto, tú tienes tu trabajo, tienes que trabajar también como periodista que eres. Esto es un extra, algo voluntario que hace por amor a la libertad. Y por eso el trabajo que estoy haciendo de incluirlos a ustedes y a otros en el libro, la segunda parte del libro, Queridos Amantes de la Libertad. Eres un amante de la libertad y tu palabra tiene valor para el presente y para el futuro. ¿Qué puedes recomendar para los jóvenes de ahora y de después? Mira, Ismael, yo creo que lo primero es que debemos estar conscientes cuáles son las metas que queremos, qué es lo que estamos buscando en nuestras vidas, qué queremos ser y qué queremos hacer y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar. Yo no soy una persona particularmente optimista porque no creo que nada caiga del cielo, no creo que nada le sea entregado a uno hecho y terminado y que uno no pueda disfrutar sin pagar el precio. Yo creo que todo tiene un precio y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un precio de tu energía, de tu intelecto, de tu capacidad de trabajar y de darte a tus empeños. Para mí,
es importante la perseverancia, la tenacidad, tu capacidad de discernimiento, por supuesto, que es muy fundamental. Pero hay que estar dispuesto a trabajar denonadamente por lo que se anhela y por lo que se aspira. Hay que trabajar firme y hay que trabajar duro. Hace muchos años, pero muchos años, leí un libro escrito sobre la resistencia de un sector del pueblo alemán contra el nazifascismo. Y el autor decía que si importante en la vida era alcanzar la meta, tan importante o quizás más era cumplir con el deber. Yo anhelo, desespero por el fin de la dictadura de los hermanos Castro y hago un modesto aporte en ese proyecto, en ese propósito. Lo he hecho durante toda mi vida. Pero independientemente del resultado, que repito, quiero que se concrete lo más pronto posible, independientemente a ese resultado, hay una realidad a tener en cuenta. Si el resultado no ha llegado como queremos, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Estamos demostrando que tenemos decoro, compromiso y que somos así buenos ciudadanos. Eso es lo que yo recomendaría.